adelante con tu sección, que no sé si continúa la de la semana pasada o vas a hacer un paréntesis para otra cosa. No, haré un lapso. No es prudente hacer demasiadas semanas seguidas de escatología. Estuvo muy bien. Esta vez una pequeña biografía. No, sí, estuvo divertidísima y la retomaré en el futuro. Pero vamos, no quiero dedicarme solo a hablar de heces humanas en el programa. Me gusta variar un poco. Y bueno, esta vez una pequeña biografía de una heroína nacional griega llamada Lascarina Bubulina, que tiene el reconocimiento de ser la primera mujer con el título de almirante en la historia de la humanidad. Para el que no lo sepa, un almirante es pues como un general, pero en el agua. O sea, los que comandan flotas enteras de barcos y demás son los almirantes. Como Nelson. También depende un poco del país, porque cada país reparte sus rangos de formas un poco diferentes y tal, pero bueno, os podéis hacer una idea de que almirante es de lo más importante que hay dentro de un ejército. Okay. Y aunque esta mujer sea una heroína nacional, no es todo de color de rosa, no, o sea, estamos hablando de alguien que consiguió sus títulos a base de matar a gente, pero dada su tiempo, no solo en lo que respecta a matar personas. O sea, para su época era realmente muy avanzada. En el contexto es el Imperio Otomano había conquistado el Imperio Bizantino en 1453, la caída de Constantinopla y todo eso que todos sabemos, que fue el responsable de que viniesen todos los sabios bizantinos a Europa y a la larga provocó el Renacimiento. Y, bueno, no sé si, yo creo que ya lo he tratado alguna vez. Y la cuestión es que el Imperio Otomano no asimilaba completamente a las poblaciones, les dejaba permanecer, o sea, les permitía mantener su cultura y su religión. No imponía el Islam, por ejemplo. Pero, eso sí, la clase superior eran siempre los otomanos, los islamistas que habían conquistado las tierras. Y en 1771 nace en Constantinopla la propia Lascarina, que se crió en una familia de mente bastante abierta para la época, como ya he comentado. En su juventud se sintió atraída por la navegación y su padrastro la alentó y ayudó a seguir su sueño de la marinería, lo cual no era nada habitual en esa época para una mujer. El padre biológico había sido capitán de navío y había muerto en la cárcel por participar en una revuelta nacionalista. De esto ya llevaban mucho tiempo con las revueltas los griegos. También tengo que recordar, por si acaso alguien no lo sabe, o sea, el Imperio Bizantino, aunque era el Imperio Romano, era de una mayoría griega. O sea, toda la gente de Constantinopla, hasta que llegaron los otomanos, eran principalmente griegos. Así que cuando hablamos de nacionalistas griegos, no solamente es del territorio que actualmente es de Grecia, sino de una enorme parte del centro del Imperio Otomano de la época. Perdón. Y nada, como digo, el padre biológico había muerto, la madre se... ¿Sí, Vi? No, perdonado. ¿Perdona? Que nada, que sigas. Vale. Pues nada, la madre se volvió a casar y el padrastro era un gran fanático de la zarina de Rusia, Catalina la Grande. Por lo tanto, tenía la idea de que las mujeres sí podían ser grandes líderes y cultivarse en la escuela y no solamente criarse como amas de casa, que era lo que se imponía en el Imperio Otomano. Así que, como digo, muy fuera de las convenciones sociales de la época, esta mujer desde muy joven empezó a navegar, a nadar, cantaba, leía, se crió leyendo a todos los grandes de la Ilustración y siendo joven se casó con un capitán que no tardó en morir luchando contra los piratas. Así que volvió a casarse con otro capitán que esta vez era un armador y era bastante rico, que curiosamente también murió luchando contra los piratas, lo que hizo que ella heredase una fortuna bastante considerable junto con toda la industria de fabricación de barcos que tenía su exmarido, su difunto marido. La cosa es que el gobierno otomano no llevaba muy bien eso de que una mujer herede, y mucho menos que herede una fortuna enorme, lo suficiente como para influir en la economía de las ciudades y demás. O sea, estamos hablando, ella era de la élite. Y
también quiero meter un matiz, el Imperio Otomano era relativamente justo. O sea, no estoy diciendo que estaba bien, pero se actuaban en base a la ley. Entonces, no podían simplemente decir tú eres mujer y eres inferior y te lo voy a quitar. No, necesitaban precedentes legales, los cuales empezaron a buscar inmediatamente para expropiarle. No porque tu padre murió luchando contra esto, no porque tal. Al final ella consiguió ganar el pleito y consiguió conservar su fortuna, pero ya le tenía todavía más asco al Imperio Otomano, que desde su punto de vista obviamente eran conquistadores. Insisto, hay que tener en cuenta, llevaban ahí 400 años. O sea, esto sigue siendo una guerra nacionalista de un pueblo contra otro que se odian a muerte, pero no eran ángeles liberadores los nacionalistas griegos. O sea, se dedicaban a matar civiles también. Y la cuestión es, en 1818 se une a los Filiki et Aireia, que era una organización secreta, significa sociedad de amigos, y buscaban la independencia de Grecia. Hoy en día probablemente los llamarían organización terrorista por el tipo de actividades que llevaban a cabo. Aún así, insisto, o sea, en esta historia no hay buenos y malos. O sea, es una historia de lucha por el poder y punto. Lo que pasa es que es destacable que fuese una mujer la que ostentase el poder en ese momento. Una vez que se une a esta sociedad, decide actuar y ordena la construcción de un barco mucho más grande de lo que permitían las regulaciones otomanas. Recuerdo, los otomanos permitían a los griegos ir más o menos a su bola, pero con ciertas normas. Y obviamente no podían fabricar barcos que pudiesen suponer una amenaza para sus propios barcos. Ella se saltó las regulaciones y sobornó al almirante que habían enviado los otomanos para comprobar que el barco estaba cumpliendo la normativa. El almirante dio fe de que era un barco comercial normal y corriente, cuando en realidad era el primer barco de guerra griego desde la conquista hacía 400 años. Y era un barco bastante potente de 18 cañones. Joder. Perdón. Es que estoy un poco acatarrado. Normal. Y bueno, nada, como digo, bautizó a este barco como Agamenón y empezó inmediatamente las actividades, primero prácticamente de guerrilla y luego ya pasó a una guerra civil en toda regla. En 1821 se unió a varios rebeldes más, entre ellos algunos de sus hermanastros, y sitiaron el puerto de Nafplión, que es una ciudad que en aquel momento era bastante importante comercialmente. En tierra entregó municiones y dinero a los rebeldes locales para que empezase, pues eso, una revolución en toda regla. Cuando llegaron los refuerzos otomanos, tuvieron que retirarse temporalmente, pero primero murió uno de sus hijos, al que había puesto a comandar el barco. Ella se personó personalmente en el campo de batalla para recoger los restos de su hijo y durante el entierro pues, ejecutó con sus propias manos a 3 prisioneros en represalia por la muerte del hijo. Participó durante la guerra en varios sitios y batallas. Esto ya era guerra abierta, directamente se habían levantado los griegos contra los otomanos, subvencionados por los rivales de los otomanos, que eran sobre todo los rusos, pero también habían recibido ayuda de varios países europeos. Nunca cambian estas cosas, ¿eh? No, te iba a decir que te la hacía probablemente también, pero no tocaba todavía. Claro, no, esa es la cosa. O sea, las grandes naciones putean a las otras grandes naciones a base de subvencionar a las pequeñas naciones para que se rebelen. Esto es así, era así hace 1000 años y me imagino que seguirá siendo así dentro de 1000 años, por desgracia. Y bueno, nada, en 1221 sitian Tripolitza. En esta ciudad, una vez que se rinde, ella intercedió para salvar a las mujeres del harén, a las que consideraba inocentes por ser miembros de un harén. Porque, no nos engañemos, aquí nadie luchaba por la libertad absoluta y todos los demás habitantes de la ciudad musulmanes fueron exterminados, mujeres y niños incluidos. O sea, esto era una cuestión de, en realidad, es cristianos contra musulmanes, por mucho nacionalismo que metamos como excusa. Era 2 pueblos que se odiaban y convivían desde hacía siglos odiándose. Bastante parecido a la Reconquista, pero unos siglos después. Al final, al año siguiente, consiguen tomar toda la zona, se repartieron el botín, las propiedades de los musulmanes pasaron a ser suyas. Ella aprovechó, por cierto, para quedarse algo más de lo que le correspondía y se convirtió en una de las personas más poderosas del momento. Lo que pasa es que inmediatamente, en cuanto se vieron, esto también es lo que se repite siempre,
En cuanto se vieron libres de los otomanos, empezaron las luchas intestinas y las traiciones para quedarse con lo gordo cada uno de los líderes. Y ella fue acusada, para variar, de brujería y herejía, que es de lo que se acusaba genéricamente a la gente antiguamente. Ya lo comenté en la otra sección. O sea, si tú querías quitarte a un noble o a un rico de en medio, este pacta con Satanás, a tomar por saco. Y nada, consiguió otra vez ser absuelta, se quedó en su casa, seguía teniendo mucho dinero y demás, pero ya no ostentaba tanto poder. Simplemente no iban a por ella porque era una gran fortuna, pero ya ni pinchaba ni cortaba. Y acabó muriendo cuando uno de sus hijos se fugó con su amante, que había sido casada a la fuerza. Estos, insisto, eran gente prácticamente nobles y eran todos matrimonios de conveniencia. Así que se presentó la familia de la fugada en casa de esta mujer a reclamar que saliesen, que no estaban allí, pero ellos no lo sabían. Y al ser tan aguerrida, les recibió directamente confrontándolos desde un balcón. Ellos devolvieron el fuego y acabó falleciendo en esas circunstancias. Jolín, ahí, aunque ya de facto había comandado las flotas, solo tenía el rango de capitana. Y fue cuando el zar de Rusia le otorgó póstumamente el rango de almirante, convirtiéndose en la primera mujer almirante. Historia más guapa. Lo siento, pero es que me falta el aire. Es que no respiro por la nariz prácticamente. Te ha tocado sudar para hacer la sección. No sabía si es que había... ¿Cómo se llama cuando graba sonidos de fantasmas? Las psicofonías. No sabía si era psicofonías, ¿no? O que te estabas dando un paseo. Sí, no, parecía que estabais subiendo escaleras. No, os he dicho que estoy acatarrado y la cosa es que solo respiro por la boca, entonces hablar y respirar a la vez se me hace difícil. O hablas o respiras, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Exacto. No se puede soplar y sorber. De hecho, podría haber contado más cosas y lo he resumido un poco porque tenía que callarme ya.